Buenos días. Y al doctor Martín López Ábalos, coordinador de la edición 43 del Coloquio de Antropología de la Historia Regional. Hola, Bueno, buenos días. para no dar más, le cedo la palabra al doctor Ricardo. Muchas gracias, Humberto. Antes que nada, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa en la que queremos presentar, en términos muy generales, el 43º coloquio de Antropología e Historias Regionales. Un coloquio que, como ustedes ya saben y hemos estado publicitando ya desde hace algunos meses, lleva por título Las batallas por la historia y la memoria. Ahí está bien. Yo hablaré ahora en términos muy generales de la naturaleza, el propósito, el objetivo de este coloquio, para después cederle la palabra al coordinador general del mismo, que es el doctor Martín López Ábalos. Pues simplemente comentarles que este coloquio tiene como eje central, sobre todo, una reflexión profunda sobre dos temáticas muy actuales, muy vigentes hoy en día en el mundo y en general, y en América Latina en particular, que es la construcción de los discursos históricos, ¿sí? Y el papel de la memoria, sobre todo en la reivindicación de numerosos sucesos y hechos que forman parte de nuestra realidad, ¿sí? Para ello vamos a contar con alrededor de 44 participantes que se darán a la tarea de reflexionar durante 3 días de trabajo, del 12, 13 y 14 de octubre, sobre estos tópicos, vislumbrar la manera en la que, por un lado, la historia en últimas fechas ha sido revisada, revisitada, reescrita y, ante todo, puesta a discusión tanto de autoridades políticas, de ciudadanos, como también de académicos especializados en ello. Y de igual manera serán 3 días en donde un grupo de especialistas discutirá el papel de la memoria y, sobre todo, la manera en la que la memoria se ha convertido en una herramienta de análisis, de reflexión y de revaloración de hechos y de situaciones que muchas veces han sido omitidas dentro de la historia. En estos 3 días de trabajo vamos a tener a 44 participantes que se darán el sitio a presentar avances de investigaciones en mesas de trabajo, en conversatorios, en conferencias magistrales, en ponencias, y habrá también presentaciones de libros que tienen que ver con el tema central del coloquio. Son 44 participantes que vienen de más de 25 instituciones nacionales y del extranjero. Es un coloquio que, debo de subrayar, lo realizamos con muchos esfuerzos, pero sobre todo con muchas colaboraciones, en especial la colaboración del CONACYT, la colaboración de la Subsecretaría de Educación Superior, de la SEP, y también con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora. No quisiera yo profundizar más en esta materia. Mejor le doy la palabra al coordinador del evento, al doctor Martín López Ábalos, para que nos haga el favor de entrar en detalle y compartir con ustedes ya cuestiones muy precisas, muy puntuales, de quiénes nos acompañan y de qué va a tratar este 43 coloquio. Martín, adelante. Sí, bueno, gracias, Luis. No sé si se escucha. Bien. Voy a leer un pequeño texto que está puesto en el programa, en la página web del coloquio, en el cual, pues bueno, es el contexto académico de la importancia de la relación de memoria e historia. El 43º coloquio de Antropología e Historias Regionales tiene como objetivo discutir la disyuntiva entre el trabajo académico disciplinario desde la historiografía y las ciencias sociales y la aparición de la memoria, que van desde su relación como tema o objeto de estudio en sus diversos niveles y variantes, a la competencia de los campos de la memoria como praxis disciplinaria que ha empezado a colonizar el trabajo profesional hecho tradicionalmente desde las instituciones
académicas de educación superior y posgrado. Los niveles y relaciones de esta batalla atañen diversos ámbitos, personales y profesionales, dentro de contextos locales, nacionales y globales o transnacionales, como se prefiera definirlo. En esa medida, el coloquio ofrecerá un panorama diverso y general, pero abarcando puntos específicos de la agenda de investigación de la memoria en nuestros tiempos, tanto en México como en América Latina. De tal manera que veremos la importancia de la relación y construcción de la memoria en los procesos sociales, resaltando las diversas temporalidades y contextos donde son producidas y reproducidas. En este aspecto resalta que la memoria es un fenómeno de nuestro periodo contemporáneo, del cual se pueden desprender tensiones y colaboraciones entre los actores políticos que reivindican una de las muchas memorias construidas para tal efecto, pero dentro de una historia local o transnacional. No es ajeno que a partir de estas reivindicaciones, producto del activismo político y social, las memorias hayan encontrado sus lugares, contenidos en espacios y territorios específicos que explican símbolos e imaginarios que tienen la capacidad de movilizar o conmover. Por último, el coloquio tiene la intención de señalar nuevas rutas en este debatido contexto. Por tal razón, se hablará de archivos y museos como constructores de memoria, junto a la imagen como un vehículo de la memoria para concluir con los nuevos vehículos de esta, el ciberespacio, el no lugar donde estamos parados, generando nuevos espacios de sociabilidad, intercambios de diverso tipo, uno de ellos el de la memoria digital, que avanza inexorablemente sobre nuestras vidas individuales y colectivas. Este es el contexto académico y el pretexto de por qué este coloquio tiene este tema que les he mencionado. A grandes rasgos, al ver el programa, ustedes se pueden dar cuenta, el programa académico está integrado, iniciamos después de la apertura por el doctor Eduardo Matos. Él es nuestro ponente inaugura el coloquio con una ponencia magistral, el doctor Matos. No les digo títulos porque ya los tienen ahí ustedes en el programa, pero sí es necesario señalar que el doctor Matos ha sido galardonado en este año con el premio Princesa de Asturias 2022. Es un honor para nosotros que alguien de esta categoría académica y pues esté en nuestro coloquio justo antes de ir a recibir el premio España. Entonces es un doble agradecimiento hacia el doctor Matos, hacia el Colegio de Michoacán, de estar presente aquí y después pues, volar hacia España para recibir este importante premio. La ponencia de clausura es de un destacado historiador, conocido por todos, que es el doctor Jean Meyer, un académico del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica. Va a cerrar la ponencia con un tema de mucha actualidad y muy debatido, las memorias encontradas entre Rusia y Ucrania. Entonces, pues va a ser un tema muy interesante en el cual podremos ver todos estos ámbitos que vamos a ver. Independientemente de las conferencias magistrales, que son importantes, el programa inicia con un conversatorio, es decir, no va a ser una charla pues entre diversos académicos con un moderador, en el cual va a servirnos de introducción a los estudios de la memoria, a darnos nuevamente este contexto que les señalé en rasgos generales, por qué surge la memoria, dónde surge, cuáles son las características. La pregunta esencial del coloquio es, ¿cuál es la diferencia entre historia y memoria? ¿Y por qué nos peleamos entre los que hacemos historia y los que hacen memoria? ¿Cuáles son sus diferencias y por qué? A partir de eso, entonces, vamos a ver todos estos diversos contextos que son no solo académicos, sino también políticos, y en diversos países, ¿no? Y tan diferentes como, por ejemplo, pueden ser Francia y Colombia, que están metidos en dinámicas de rescates de la memoria, pero vamos a ver estas diferencias. Entonces el conversatorio nos va a servir de esta introducción a los estudios de la memoria y qué postura tiene la historia frente a esto, cómo nos afecta, en fin. Entonces creo que va a ser una actividad interesante en la medida pues, que nos va a permitir entender el resto del coloquio. El coloquio está dividido en 8 mesas temáticas. En cada mesa temática hay
hay un tema específico, ¿no? Donde vamos a encontrar, por ejemplo, los intereses sobre el rescate de la memoria en el tiempo contemporáneo y actual. La primera mesa, por ejemplo, ustedes pueden observar que los temas son 3 ponencias y en estos temas se reflejan muchas de las problemáticas sociales y políticas que México está transitando en los últimos años. El aspecto de los desaparecidos y de los buscadores, por ejemplo, y también las heridas de viejas historias como fue el combate a los movimientos insurreccionales mexicanos en la década de 1970. Ahí entonces empezamos a ver cómo existen movimientos que buscan rescatar esta memoria. Y después pasamos a otro ámbito de estos nuevos actores sociales que están en procesos de reivindicación de la memoria. En ese proceso vamos a tener una ponencia muy interesante que no es mexicana, pero que está dedicada, por ejemplo, a esta problemática en Turquía. Y dentro de Turquía, la minoría turca, la minoría armenia, cómo está en este proceso de rescatar la memoria armenia dentro de Turquía. Entonces, para que vean, entonces tenemos nuevos actores que están buscando también estas reivindicaciones. Ahí, desde aquí ya vamos a empezar a ver cuál es el papel de los nuevos museos, que son completamente diferentes a los museos de historia. Entonces ahí vamos a tener estos estudios o ponencias dedicadas a este tipo de cosas. Y podemos ir así viendo todos los temas. Hay una mesa que a mí me llama mucho la atención desde el punto de vista académico, porque va a tratar la naturaleza de la construcción de los archivos y las colecciones de los museos, y cómo esto incide tanto en la construcción de obras historiográficas por historiadores profesionales, pero también en la conciencia de la memoria de la sociedad. Es un tema muy interesante que va a estar ahí presente por 3 destacadas académicas mexicanas, pues, que trabajan sobre esto. Posteriormente vamos a tener una mesa sobre la imagen, la historia y la memoria. Y va a haber ponencias de cine, de fotografía, los monumentos ahora que se están estableciendo como lugares de memoria, en fin. Como ustedes ven, pues tenemos un abanico que se está abriendo. Después vamos hacia las memorias de clase. Tenemos una mesa dedicada al movimiento obrero en América Latina, pero visto desde esta perspectiva, cómo se construye la memoria de clase en América Latina. Y continuamos con otro tema que también va a llamar mucho la atención: cómo es este proceso de construcción de la memoria en comunidades rurales e indígenas. Sí es una mesa dedicada a México, en el contexto mexicano, ¿sí? Entonces también aquí participan colegas del Centro de Estudios de Antropología, del Centro de Estudios Rurales, de la institución, de la Universidad Veracruzana, y es un enfoque más antropológico, pero está dedicado también a esta disyuntiva. Como ustedes están viendo entonces los temas, cómo se relacionan entre la historia y las ciencias sociales y cómo la memoria ya se metió en todos los ámbitos de la investigación en estas 2 disciplinas por lo menos. Nos faltaría otro enfoque más sociológico, pero que también están dentro de esos. Otro de los temas importantes en el rescate de la memoria, dentro de la propia producción historiográfica, está centrada en la memoria de los exilios, sobre todo los exilios políticos en América Latina. Vamos a tener una mesa dedicada a los exilios políticos en América Latina, donde se van a presentar estudios de casos de cómo se construye la memoria de los exiliados. En la década de 1970, que fue la década con una mayor movilización en este ámbito por las dictaduras militares en Sudamérica, y ya hay movimientos de población que llega exiliada a otros países. México es uno de ellos. Aquí vamos a ver un poco esta dinámica también de los exilios como un tema recurrente para la memoria, ya sea individual o colectiva. Y terminamos el coloquio con las mesas temáticas, con este nuevo ámbito que me refería al final del contexto, porque estamos viendo esto de la memoria. Esta mesa se dedica a los nuevos vehículos de la memoria.
por nuevos vehículos de la memoria, los organizadores entendimos que es la red de redes, es decir, la Internet, el nuevo lugar de la memoria, donde se están produciendo diversos mecanismos y relaciones donde están puestas ahí la memoria, ¿no? Y ahí vamos a tener todo también una amplia gama, pues, de cómo los historiadores nos estamos adaptando a esta nueva dinámica de ver a Internet como el gran archivo global, que ya lo va a ser mucho más, ya lo es, pero lo va a ser todavía mucho más en el futuro. Está dedicada, pues, entonces a estos nuevos vehículos de la memoria. Internet, como ustedes saben, por ejemplo, todos los que usamos un teléfono inteligente, cuando tomamos una foto, esa foto ya no nos pertenece, le pertenece a la plataforma que nos hace la comunicación, y entonces vamos dejando una memoria digital con toda nuestra actividad, ya sea en los chats, las fotos, todo lo que podemos hacer con estos medios. Esos son los nuevos medios. Estos son las mesas que vamos a tener en estos 3 días. Tenemos ponentes de la Universidad de Western Ontario en Canadá, la Universidad de Valparaíso en Chile, la Universidad Tierra del Fuego y la Universidad Nacional del Cuyo, ambas de Argentina, y la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, como ven, es un enfoque básicamente latinoamericano, ¿no? Y entre las instituciones mexicanas participan académicos de la UNAM, de la UAM, del CIMBESTAB, de la Universidad Veracruzana, del Colegio Mexiquense, de la Universidad Iberoamericana, del Instituto de Investigaciones Mora y del CREFAL, que ahorita les hablo un poco del CREFAL. Este es el abanico, pues, de nuestros participantes. Dependientemente, bueno, de los 2 potentes magistrales, pues el doctor Matos es un distinguido investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y también pertenece al Colegio Nacional, y el doctor Meyer, pues también es un destacado historiador que ahora presta sus servicios en el CINE. Entonces, de aquí vienen todos nuestros participantes. Vamos a tener también la presentación de 2 programas dedicados a la memoria. El primero de ellos, que se va a presentar, es un programa relativamente reciente, creado en 2018 por el gobierno federal mexicano, que se llama Memórica, México, haz memoria. Habrá una presentación para que todos los participantes nos enteremos de en qué consiste este programa. Memórica es un repositorio digital de todas las instituciones mexicanas, públicas y privadas, bueno, las que están participando, pues, no son todas. Entonces, es un repositorio digital de instituciones mexicanas de diversa índole que pone a disposición los recursos digitalizados relacionados con la historia y las expresiones culturales. Ustedes pueden ingresar a la página web de Memórica, y inmediatamente el buscador lo identifica, y pueden entrar y pueden darse una idea de la magnitud de este programa. Es un programa macro, impresionante. Vendrá la doctora Gabriela Pulido Llano, que es la coordinadora ejecutiva, pues, del programa, y nos lo va a presentar cuál es la función del programa. El título de su presentación se llama El patrimonio y las memorias digitales, preservar para difundir. Ahí podemos ver todo esto de por qué cada vez es más importante la memoria, y el gobierno mexicano tiene un programa de esta naturaleza, de preservación de la memoria, ¿sí? Pero a través de los nuevos mecanismos de la memoria, que es la memoria digital, lo mismo que estábamos hablando ahora. También se va a presentar una labor que está haciendo el CREFAL, que su sede está en la ciudad de Pátzcuaro, sobre su archivo histórico relacionado con las comunidades ribereñas de su entorno natural. Entonces, también es un programa muy interesante que tiene que ver, pues, con todas las poblaciones pues de esta región. Vendrá, pues, ahí el responsable de este programa, el doctor Fabián Campos, estará al frente con esto y nos presentará este programa. ¿Qué es el CREFAL? Es un título muy largo, pero se le identifica con este acrónimo, CREFAL.
CREFAL significa Centro Regional para la Formación de Personal y Preparación de Material de Educación de Base en América Latina. Entonces, pues bueno, es más fácil decir CREFAL, ¿no? Está ahí. Este es un organismo fundado por un convenio de colaboración entre el gobierno mexicano y la UNESCO en 1950. Entonces tiene también ya una trayectoria muy importante en todo este ámbito que les menciono de material educativo. Tendremos también 3 presentaciones de libros dedicados a estos diferentes ámbitos que les he estado mencionando. Uno dedicado a las memorias de los movimientos insurreccionales en México, que es del doctor Rodolfo Gamiño, de la Universidad Iberoamericana. El título del libro, La guerrilla mexicana, memorias y latencias. Se va a presentar el primer día de actividades, ya como cierre pues del mismo día. El segundo, el del jueves 13, tenemos otra presentación del libro, que es de un académico chileno, dedicado a la memoria de la clase obrera en América Latina. ¿Qué mencionarles? En favor de una patria de los trabajadores, historia transnacional de la Confederación de Trabajadores de América Latina, que es una coedición del Colegio de Michoacán, con una editorial chilena y una editorial argentina. Para mayores señas, el autor, Patricio Herrera, es un egresado del programa de Historia del Colegio de Michoacán y que actualmente es un académico de tiempo completo de la Universidad de Valparaíso, en Chile. La última presentación del libro es un libro dedicado a los historiadores. El título es Los historiadores, la comunidad del saber, México 1903-1935. También es un libro coeditado por el Colegio de Michoacán. Este es el programa académico que tenemos. Las características, pues bueno, ya se las mencioné, junto con los objetivos que tenemos que ver en todo en el coloquio. Es necesario también para estimular la presencia del público en general. El coloquio no necesariamente es un evento de especialistas académicos. Nosotros estamos por estimular la presencia y la participación de un público amplio y no especializado, pero que venga a escuchar este tipo de temas. Tenemos contemplado la inscripción para cualquier persona que quiera venir, que no sea un profesional académico de una institución de educación superior, puede ser un profesional de la educación de otros niveles, también están cordialmente invitados. Habrá un proceso de inscripción, bueno, ya está abierto desde hace varias semanas en la propia página web del coloquio, que uno ingresa en ella desde la página web del Colegio de Michoacán, entonces se identifican en el banner a través del cartel que tenemos, que se diseñó para este fin, ingresan Ir a Nota y en Ir a Nota ya entran al micrositio del coloquio. Y ahí viene toda la información del coloquio, el programa, participantes, y existe pues una pestaña para el que quiera inscribirse. Esta inscripción es importante para nosotros, no solo por el registro de la gente que está interesada en venir a escuchar el coloquio, sino también porque muchas de estas gentes, estudiantes, por ejemplo, de diferente nivel o educadores también de diferente nivel, es importante que obtengan una constancia de asistencia. Entonces el Colegio de Michoacán les proporcionará una constancia de asistencia a todos los que se inscriban en el coloquio. Digo, no es necesario que sean profesionales, cualquier persona, incluso que no estén relacionados con el sector educativo, puede venir, puede asistir a las sesiones y puede participar en ellas. Entonces sí, yo lo personal, pues sí les hago una invitación al público en general para que venga, se acerque, para que vean cómo debatimos los académicos y qué ideas pueden llevarse para su propia vida cotidiana o para entender sus vidas individuales y colectivas. Por mi parte sería todo, Luis. Gracias, Martín. Le doy la palabra ahora a la doctora Mirta Insaurralde, secretaria general del Colegio de Michoacán. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerle su presencia aquí, agradecerle su apoyo
en la difusión de este evento que es tan importante para nosotros. Recordar que este es el coloquio número 43, es decir, hace 43 años que el Colegio de Michoacán realiza estos coloquios justamente para abordar temas importantes, temas que consideramos cruciales para la vida regional. En esta ocasión lo está organizando el Centro de Estudios Históricos, coordinado por el doctor Martín López, con este tema que, igual que en años anteriores, es un tema muy vigente, las batallas por la historia y por la memoria. Y digo vigente porque como individuos, como personas, nos identificamos con una historia regional, con una historia nacional, con una historia global incluso. Y también estamos interesados en procesos y acontecimientos históricos de otras culturas, pero al mismo tiempo vivimos un presente en el que miramos de una manera crítica el pasado. Y allí justamente es donde las memorias de grupos o de colectivos irrumpen a veces con violencia en este presente. Me refiero, por ejemplo, como ya lo comentaba el doctor Martín López, al caso de las desapariciones forzadas, que es uno de los temas narrativas del dolor, podríamos decir, que se van a abordar en este coloquio. Recordar también que es un evento internacional, como ya se dijo, contará con la participación de muy destacados académicos y profesionales. Y por otro lado, como también es tradicional en estos coloquios, recordarles que habrá una muestra y venta de artesanías durante los 3 días del coloquio, el miércoles, el jueves y el viernes, además de venta de libros, no solamente de nuestra casa editorial, sino también de otras editoriales. Entonces, este es un atractivo para que nos puedan visitar y compartir no solamente las mesas de debate, los conversatorios, presentaciones de libros, sino que además disfrutar de estos otros eventos, como es la venta y exposición de artesanías. Igualmente forma parte de este programa la exposición de la manta de curación. Esta está expuesta en el CRAM, sin embargo lo integramos a nuestro programa justamente porque se relaciona con las temáticas que se van a tratar en el coloquio. Igualmente va a haber una exposición de danza, baile y algo más en Zamora. Esto será aquí en nuestra propia biblioteca. Entonces, hay una serie de eventos, digamos, no estrictamente académicos, que van a estar complementando este programa y que yo creo que serían muy interesantes, como ya decía el doctor Martín, para un público en general. Es decir, quien esté interesado en acompañar las discusiones va a ser estupendo, y quien quiera aprovechar esos días para acompañarnos en estas otras actividades paralelas, pues también serán bienvenidos. Como decía también el doctor, el tema que se va a tratar en este coloquio es de interés de especialistas, de estudiantes, de profesores de diferentes niveles de educación, pero también del público en general, porque como decía hace un rato, estas batallas por la historia y por la memoria nos tocan a todos los miembros de la sociedad. Y justamente por eso abrimos las puertas del Colegio de Michoacán con el interés de poder aportar a la discusión de temas de actualidad, porque creemos justamente que la discusión nos puede mover a buscar soluciones a los problemas que como sociedad estamos enfrentando. También queremos, por supuesto, estimular a las jóvenes y a los jóvenes a participar en este tipo de reflexiones críticas, y queremos decirles, sobre todo a nuestros jóvenes, que el trabajo académico es un trabajo comprometido y que en realidad desde la academia buscamos incidir en la sociedad. Pues ya con eso reitero y recalco nuestra más cordial invitación a acompañarnos en este coloquio la próxima semana, los días miércoles, jueves y viernes, y a las actividades paralelas que se van a estar desarrollando durante esos días. Y pues muchísimas gracias. Pues también nosotros
se anclan en la historia, que se anclan solamente en el pasado, cuando deben de estar volteando hacia el futuro, ver hacia el futuro. ¿Qué opinan acerca de eso? Sí, bueno, la primera distinción es, memoria no es historia, y historia no es memoria, aunque a veces podamos confundirlas. Lo que vamos a observar en este proceso, que es una discusión de las disciplinas de las ciencias sociales, incluida la historia dentro de ellas, es que estamos en nuestro periodo contemporáneo apelando cada vez a construcciones de memorias, como sinónimo de construcción de historias. Y de ahí viene el debate, por eso el debate que proponemos, el debate, la batalla por la memoria y la historia. Es necesario diferenciarla. Quien inicia esta idea de la construcción de la memoria es el académico francés Pierre Nora, desde la década de mediados de los 80 hasta 10 años después termina de publicar toda una magna obra que se llama Los lugares de la memoria. Y él es el primero que establece este hecho, cómo la gente, la población en general, los pueblos del campo y de la ciudad, identifican su propia historia, pero con construcción de memorias particulares, de lo que sucedió en un pueblo, o lo que sucedió en una familia, etcétera, etcétera. Y de ahí empiezan procesos de reconstrucción de memoria, hasta llegar, por ejemplo, en Europa con los grandes cataclismos del siglo XX, que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto, y la reivindicación sobre un proceso que es privativo del siglo XX. Bueno, pero no lo vemos, también lo vemos ya en este siglo, y es la reivindicación de la memoria de las víctimas, empezando por el Holocausto y después por todos los procesos represivos en el periodo de la Guerra Fría, es decir, de la posguerra. En América Latina tuvimos una amplia experiencia sobre estos hechos. Entonces ahí ya mezclamos memoria con proceso histórico, porque reivindicar la memoria de las víctimas, pues bueno, sí tiene un componente profesional de los historiadores, pero hay que hacerlo dentro de otro marco que es la historia. Cuando nosotros apelamos a la memoria, no apelamos a la historia, apelamos al recuerdo. El propio Pierre Nora dice que la memoria apela a la sensibilidad, a la emotividad, y la historia apela al raciocinio, al análisis. Entonces esa sería la diferencia principal, pues, de cómo distinguir a la memoria de la historia y por qué es necesario diferenciarlas, porque hoy existe ya una confusión conceptual, pero que lo vemos en las expresiones, por ejemplo, de todos los movimientos que vimos la semana pasada y que hemos visto en los últimos meses en México, cómo hay una mezcla entre memoria y historia, y de reivindicaciones específicas de grupos políticos, étnicos, de diferente índole, que ya mezclaron historia y memoria, pero que hay que comprenderla en estos dos contextos, qué parte es memoria y qué parte es historia, ¿sí? No decir, no, esto es pura memoria y no sirve, no, al contrario, la memoria sí sirve y nos ayuda mucho, pero hay que distinguir qué parte es memoria y qué parte es historia, ¿sí? Entonces, es importante rescatar la memoria, siempre va a ser importante rescatar la memoria. En la historia siempre tenemos escuelas historiográficas que nos hablan del rescate de las poblaciones sin voz, que nunca aparecen en las historias. Entonces, bueno, desde ahí tenemos esta idea, pues, del rescate de la memoria, como usted preguntaba, ¿no?, sobre las comunidades. Las comunidades tienen derecho también a construir su propia memoria y después también construir su propia historia. Estamos también en un proceso de mucha en términos disciplinarios, muchos cambios de la actividad del historiador. Por eso, pues, esta cuestión. Hay muchos historiadores que están acompañando los movimientos sociales, que están ahí, que forman parte de ellos, y que después vemos la obra historiográfica, pues, que ya aparece junto con esto. Pero son estos procesos, curiosamente, también apelando a Pierre Nora, como nos lo dice, solo podemos recuperar la memoria a partir del presente. Son los intereses del presente los que nos permiten reconstruir la memoria. Entonces es un proceso complicado,
pero que es necesario explicarlo en términos sencillos y que la gente pues pueda entenderlos, las diferencias entre memoria y historia, y cómo nosotros, al ser partícipes de nuestra historia que estamos viviendo, también vamos a estar conscientes de que estamos generando ambas cosas. Estamos generando memoria, pero también estamos generando historia. Es importante, ¿eh? Pero por eso asistan al coloquio y ahí van a tener la diferencia pues mucho más marcada. ¿Y qué piensa acerca de que la segunda pregunta no me la han contestado? Sí. ¿Qué piensan acerca de que algunos analistas de gobiernos dicen que gobiernos latinoamericanos, incluidos México, se está anclando en la historia más que ver hacia adelante? ¿Qué piensan de eso como historiador? Esa es también una tendencia de discusión historiográfica independientemente del tema de la memoria. A nosotros, por ejemplo, desde los historiadores o que ejercemos el oficio de historiador, siempre estamos conscientes de que existe una historia oficial. Es decir, los estados nacionales generan una historia. Nosotros, en México, pues conocemos cuál es esta historia del Estado Nacional, porque nos la enseñaron desde la primaria. Y en cierta medida, pues también nos va generando ciertos procesos de memoria. Por ejemplo, las conmemoraciones cívicas forman parte de este proceso. Entiendo el reclamo, por eso le comentaba anteriormente, ya no estamos en una etapa en donde el proceso histórico era único, solo era uno. Ahora existimos en una diversidad y una pluralidad social que generan diferentes historias. Y estas diferentes historias pues están a la par de lo que antes era la historia nacional. Y lo podemos ver en la producción de los libros de historia. Incluso... Pues a mí era nada más, se llama Las batallas por la historia y la memoria. A lo largo de los años, ¿cuáles serían las batallas que se han tenido que sortear entre historia y memoria? Primero, la reivindicación de las víctimas, como mencionaba. Nosotros, por ejemplo, si ponemos el caso mexicano, nuestra mayor experiencia de reivindicación de las víctimas es 1968. Después, los procesos insurreccionales de la década de 1970, donde existe una historiografía ya muy específica sobre esto, que es nuevamente reivindicación de las víctimas. Curiosamente, a partir de este siglo lo que tenemos son nuevos procesos que son desgarradores y trágicos, pero que no se derivan de las relaciones políticas del Estado con la población, como fue en el periodo de los procesos insurreccionales, que es el Estado nacional el que violaba los derechos humanos de sus propios ciudadanos. ¿Okay? Ahora lo que encontramos pues, es una violencia que son, pues no sé cómo categorizarlos, pero ya no es el Estado, y eso nos está desgajando socialmente. Doctor, este 43 coloquio va relacionado sobre todo con la historia nueva que nos están presentando, porque ahora resulta ser, por ejemplo, la historia de México ya no es como la teníamos, sino ahora nos la están presentando de otras maneras. ¿Tiene alguna relación el coloquio? Directamente no, pero indirectamente sí, en la medida en que seamos capaces de establecer los contactos entre los diferentes temas que se están presentando, seremos capaces de construir historias alternativas a esa única historia. Lo que está en crisis es la historia nacional que nos contaron, que era igual de un habitante de Chihuahua a uno de Chiapas, era la misma, sin diferencias. Ahora lo que estamos viendo, bueno, no desde ahora, sino que ya tiene varias décadas, es la crisis de este discurso historiográfico emanado del Estado Nacional y la reivindicación de discursos historiográficos alternativos, pero la característica es que ya no tienen esta pretensión de ser nacional, ya no representan lo nacional, sino que más bien representan lo local e incluso lo específico de comunidades. Estamos en ese proceso. Entonces, directamente no vamos a tratar esta cuestión, pero indirectamente sí se podría empezar a comprender por qué la producción historiográfica actual en México ya es tan dispersa.
los temas se hacen cada vez más amplios y se multiplican.